Cordial saludo. A continuación, presentamos el proyecto de nuestra tesis de grado para optar al título de Magíster en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro grupo investigativo está conformado por mi persona, Hernán Cardoso, licenciado en Tecnología Informática, docente de la institución educativa Pueblecito Sur. Cordial saludo. Mi nombre es José Hernández, licenciado en Matemática, docente en la institución educativa Mejor Esquina, en el municipio de Buenavista. Cordial saludo. Mi nombre es Pedro José Ruiz Madera, licenciado en Educación Básica, docente en la institución educativa Pueblecito Sur. Para la realización de este proyecto se contó con la asesoría de la docente Luz Miriam Sierra Bonilla. Este proyecto consta de 5 capítulos distribuidos en 93 páginas. Este proyecto tuvo como título Creación de ambientes de aprendizaje mediados por las herramientas tecnológicas para favorecer la preservación de los saberes ancestrales de la etnia zenú. La población en la cual se esboza esta investigación es con los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Pueblecito Sur. Esta institución se encuentra inmersa en el corregimiento con el mismo nombre. Pertenece al municipio de San Andrés de Sotavento en el departamento de Córdoba. La institución es etnoeducativa. Pertenece al resguardo indígena Zenú, Córdoba, Sucre. Para el planteamiento del problema y en razón en lo antes puesto, la línea de investigación que enmarca este estudio es la interculturalidad, ya que se ve la necesidad de preservar los saberes ancestrales de la etnia zenú. Ahora, la dinámica de intercambios culturales que se presenta en nuestro contexto no favorecen la conservación de la cultura. También hay falencias al implementar la etnoeducación en la institución educativa, ya que debido a que la educación es más curricular que cultural. Ahora bien, la apropiación de herramientas tecnológicas para el uso de la preservación de los saberes ancestrales es bastante baja. Otro factor que influye en la no preservación de los saberes ancestrales es el olvido del Estado, ya que no promueve proyectos que propicien la apropiación y preservación de la identidad cultural. Se plantea como pregunta-problema la siguiente: ¿cómo los ambientes de aprendizaje a través de los medios tecnológicos favorecerán la preservación de los saberes ancestrales de la etnia zenú del Cabildo Menor de Pueblecito Sur, resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba? De esta pregunta-problema surgen las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cuáles son las tradiciones de los saberes ancestrales de la etnia zenú? ¿Cómo a través de talleres se puede promover la resignificación de los saberes ancestrales de la etnia zenú? ¿Qué actividades didácticas apoyados por las herramientas digitales propiciarán aprendizaje significativo en relación a las tradiciones culturales de la etnia zenú? Esta investigación se justifica de la siguiente manera. Los ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. El dinamismo y la creatividad digital estimulan el interés de los estudiantes, concibiendo los contenidos más empatizantes. Posibilita desarrollar nuevas experiencias formativas. La información que permite transmitir a los estudiantes favorece los distintos estilos de aprendizaje como visual y auditivo. De acuerdo a Bermúdez, las TIC resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo. Podemos decir que al hablar de los cuentos, mitos y leyendas ancestrales indígenas zenú, estas son tradiciones en las que se expresa el modo de vida de los grupos indígenas, cumpliendo dentro de ellos funciones importantes como la existencia de casos que sucedieron hace mucho tiempo o recientemente que han ido marcando el comportamiento de las costumbres, a modo de enfrentarse a la vida y al más allá.
es importante utilizar las herramientas tecnológicas como con los estudiantes para favorecer la preservación de la identidad cultural. Los objetivos trazados en la investigación son los siguientes. Primero, conocer las tradiciones de los saberes ancestrales de la etnia zenú. Segundo, analizar a través de talleres se pueden promover la resignificación de los saberes ancestrales de la etnia zenú. Tercero, diseñar una unidad didáctica apoyada por las herramientas digitales para propiciar el aprendizaje significativo en relación a las tradiciones culturales de la etnia zenú. Con estos objetivos alcanzamos un objetivo general que busca crear ambientes de aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas que favorezcan a la preservación de los saberes ancestrales de la etnia zenú, con los estudiantes de grado quinto pertenecientes a la institución educativa Pueblecito Sur, suscrito al resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Soporte teórico. Como soporte teórico tenemos antecedentes internacionales, nacionales y de revistas científicas. Entre los internacionales, el más significativo, encontramos a Conde Jiménez, quien planteó la tesis titulada La mediación de las TIC en la creación de ambientes de aprendizaje y el logro de competencias digitales. En esta tesis tiene relación con la nuestra, ya que nuestra tesis pretende la creación de ambientes de aprendizaje por las TIC. Entre los nacionales encontramos a Lengua 2015. Realizó la investigación Los repositorios temáticos, herramienta didáctica que transforma la etnoeducación del pueblo ancestral zenú. Esta tesis, al igual que la de nosotros, busca la sistematización de los saberes ancestrales de la etnia zenú del resguardo indígena para crear ambientes de aprendizaje. Ahora, en la revista científica encontramos a Huelva 2021, el caso de la etnoeducación en los territorios ancestrales del pueblo zenú, Córdoba. Este artículo lo relacionamos con nuestra tesis, ya que afirma que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural. En nuestra tesis se pretende la preservación y protección de la entidad cultural zenú mediante la creación de ambientes de aprendizaje mediadas por las tecnologías. Nuestra tesis está soportada teóricamente según las siguientes conceptualizaciones. Auswell, 1961, disposición para relacionar no arbitraria, sino sustancialmente el material nuevo con su estructura cognitiva. Es decir, con esto se puede presumir que el proceso de aprendizaje es relevante, la organización y selección de la información y lo que éste puede proporcionar a nivel personal y cultural con la adquisición de nuevos saberes. Tenemos a Cano y Yedo, 1995, proponen 5 principios para un apropiado ambiente de aprendizaje. Con ello se busca proporcionar a todos el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. Tenemos a Herrera, 2019, pensar en la ancestralidad es pensar en lo que la memoria histórica contiene. Y es que estos saberes ancestrales e históricos se constituyen en el pilar para validar la cultura propia de los pueblos indígenas. Sin esta memoria histórica, la identidad cultural tiende a perderse con el transcurrir del tiempo. En la normatividad de la educación indígena, tenemos la acción política en el ámbito de la diversidad cultural zenú. Encontramos la Ley 115 del artículo 7, 10, 13 y 68. Se establece todo un itinerario a seguir en cuanto a quién y cómo se debe impartir en los diferentes escenarios educativos. Tenemos también la Constitución Política de Colombia 1991. En el artículo 7, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Encontramos el artículo 8, el cual nos dice, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación. Luego, el Ministerio de Educación Nacional, 1988, nos dice: en la amplitud del concepto de etnoeducación, su carácter igualitarista lleva a considerar que no hay superioridad ni inferioridad entre el español y los idiomas indígenas. De acuerdo a esto, el Ministerio de Educación Nacional recoge toda su taxonomía en la política de diversidad cultural. Metodología. Este proyecto se enmarca en el enfoque de investigación cualitativa, ya que es el tipo de investigación que más se relaciona con el diseño de la propuesta. Y es que de acuerdo a Sampieri en 2014, la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorados desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto. Diseño etnográfico. Esta investigación se ha trazado bajo los parámetros del diseño metodológico del enfoque etnográfico, ya que esta perspectiva es la que más se ajusta a la participación de la investigación que se quiere efectuar. Se hace uso de recolección de información sin necesidad de estandarizarla, sin medición, creando ambientes de aprendizaje mediados por las herramientas tecnológicas de forma natural, donde todos los participantes pueden contribuir a preservar los saberes ancestrales de la etnia zenú. Por otra parte, Serra en 2004, citado por Álvarez en 2008, define la etnografía como el trabajo o proceso o la forma de investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo, un análisis teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de una cultura o por otra. El resultado final de este trabajo, la monografía o el texto que contiene la descripción de la cultura en cuestión. Los participantes de esta propuesta fueron 6 en total, 2 estudiantes, 2 sabedores, 2 padres de familia. Los instrumentos de recolección de información utilizar en esta investigación son las entrevistas y la observación participante, para así conocer de la población la apropiación y aceptación de los saberes ancestrales de la etnia zenú, del Cabildo Menor de Pueblecito Sur, ya que estas son fundamentales para este tipo de investigación. Así lo evidencia Hernández y Sampieri en 2014, cuando expresa que la recolección de datos resulta fundamental en la que se busca obtener datos que se conviertan en información. Estas se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos. Las entrevistas, según Sampieri en 2014, estas son semiestructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenidos y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. La observación participante, por otra parte, otro instrumento de recolección de información importante es este, el cual es considerado la técnica por excelencia de la etnografía. Ello es así, ya que Velasco y Díaz en 2006, citado por Álvarez en 2008, enfatizan que la observación participante se entiende como una forma condensada, capaz de lograr la capacidad por medio de una observación aproximada y sensible, y de captar a la vez los significados que dan sujetos de estudio a su comportamiento. La observación de la participante proporcionan descripción, es decir, discursos propios de investigación. Resultados. De acuerdo al tratamiento y análisis de los datos recolectados y después de la triangulación de los instrumentos, se obtuvieron los siguientes resultados descritos por categorías. En primer lugar, encontramos la preservación de los saberes culturales. Aquí encontramos que los cuentos, mitos y leyendas hacen parte de la preservación de los saberes culturales. De esta manera, la comunidad asocia que estos han
permitido el desarrollo social y el reconocimiento del grupo indígena de la región. En segundo lugar, tenemos como categoría las prácticas cotidianas reflejo de la cultura zenú. Aquí se encontró que la comunidad tiene como práctica cotidiana las comidas ancestrales, las plantas medicinales, y aquí evidenciamos que alrededor de las comidas ancestrales se reúne la comunidad para cocinar en fogones de leña. La educación más curricular que cultural es la última categoría que pudimos evidenciar. Y en esta se evidencia la poca transmisión de los saberes ancestrales en la institución educativa, originando esto la pérdida de algunas costumbres y tradiciones culturales dentro de la comunidad. Tenemos como propuesta asociada al proyecto la propuesta titulada Unidad Didáctica, la tecnología, mi saber ancestral. Aquí pretendemos crear un blog educativo donde se vea reflejado el fortalecimiento de la identidad cultural de la etnia zenú. En este blog asociaremos los cuentos, mitos y leyendas, y está enfocada a realizarse en la institución y compartirse con los alumnos de los grados quinto en las áreas transversales. Como conclusiones, se obtuvieron las siguientes. En la escuela se maneja más una pedagogía curricular que cultural, asociando la pérdida paulatina y progresiva de la identidad cultural de la etnia zenú. Los estudiantes del grado quinto conocen las costumbres ancestrales por medio de los relatos de los ancianos sabedores relacionados con cuentos, mitos y leyendas. La comunidad indígena plantea los talleres como método para darle un nuevo significado, un valor y un sentido a los saberes ancestrales de la etnia zenú. Con esto, para favorecer la preservación de los saberes ancestrales. Con la unidad didáctica se establecen parámetros curriculares que promueven el uso y apropiación de las tecnologías para contribuir en la adquisición de nuevos conocimientos y el fortalecimiento de ellos. Como referencias tenemos 52 referencias, pero hemos escogido estas 6 como las más importantes. Muchas gracias.